y sobre todo en la parte de las penalizaciones, que entiendo que hay un poco de duda en ese aspecto. Como bien saben, pues el producto Flex Plus ofrece una serie de beneficios que básicamente es que te permite armar el producto en base a la protección que necesites. Obviamente considerando coberturas que consideren pues lo que hoy en día, lo más actualizado que cuenta el sector hospitalario hoy en día, obviamente con atención médica especializada y vanguardista, así como algunas asistencias gratuitas para ustedes y para su familia. Como básicas que puedes elegir dentro del producto, tu suma asegurada, tu deducible, tu tabulador. En la parte de tabulador recordarán que lo más reciente es que ya no solo tengo 5 tabuladores, se agregaron 2 más. Esto quiere decir que al roble le tienes la opción de agregarle el 50% de ese mismo roble o el 100%. Obviamente todas estas opciones son elegibles y las eliges en acorde a las necesidades de tu asegurado y en el proceso de cotización. ¿Ok? Pues nuevamente el coaseguro y los topes de coaseguro actualizados y la gama hospitalaria. Adicional, pues las múltiples coberturas básicas que hoy cuenta el producto. La mayoría de ellos, pues obviamente ya vienen incluidos con el paquete básico, llamémoslo de esa manera, y cuyo desglose lo pueden encontrar en condiciones generales. Sí, como siempre les recomiendo, es bien importante darle una leída a las condiciones generales, sobre todo a las actualizaciones que llegan a sacar. En su portal generalmente encuentran un comparativo cuando se llega a hacer una actualización en coberturas, un comparativo contra lo que se venía manejando y lo que está afectando con la última actualización. ¿Ok? Dentro de las coberturas básicas, pues tenemos honorarios médicos, estudios de laboratorio, protección dental, neuromonitoreo, etcétera, ¿no? Son coberturas que seguramente ya las habrán escuchado. Adicional a las coberturas básicas, recordarán que tenemos coberturas que traen un periodo de espera. Es decir, para cubrir los gastos derivados de la atención médica por algunos padecimientos o enfermedades, debe transcurrir un lapso de tiempo, desde la fecha en que se dieron de alta hasta la fecha en que ocurre el siniestro. Ejemplos de ello, en periodo de espera de 10 meses, pues ayuda a maternidad, complicaciones del embarazo, cobertura del recién nacido. Coberturas de 12 meses, por ejemplo, enfermedades en vías urinarias, enfermedades ginecológicas, enfermedades de rodilla, reflujo gastroesofágico, entre otros. Enfermedades cubiertas con 24 meses, nos encontramos con desviación septal, amígdalas, hernias, circuncisión, entre otros. Y para 48 meses se recordarán que es VIH y SIDA y cirugía bariátrica. Adicional, además de lo que es su cobertura básica, recuerdan que cuentan con coberturas adicionales que pueden contratar o no nuevamente en base a las necesidades de sus asegurados. Ejemplo, medicamentos fuera de hospital, que pues básicamente es cubrir por reembolso los gastos por medicamentos recetados ya que se dan de alta de hospital. Persistencia declarada, que es cubrir los gastos por enfermedades preexistentes una vez que se haya cumplido con la cobertura con el periodo de espera de 2 años. Maternidad extendida, que realmente aquí es incrementar la suma básica. Aquí es bien importante, no es adicional a la cobertura básica, sino es incrementar la suma. Es decir, la cobertura básica, recordarán que es de 15,000 pesos. Con la cobertura de maternidad extendida incrementas de 15 a 25,000 o 45,000. No significa que te voy a dar 15 más 25 ni 15 más 45. Eso es bien importante que lo tengan en mente.
Otra cobertura adicional, pues deducible cero por accidente, que es el ya conocido por todos ustedes. Aplica un deducible de cero en caso de que los gastos cubiertos por accidente sean superiores a 2,000 pesos. Las enfermedades cubiertas en el extranjero. Estas enfermedades generalmente son enfermedades catastróficas que vienen enlistadas en condiciones generales, pero por ejemplo, alguna cirugía, trasplante de órganos y enfermedades neurológicas son enfermedades que si contratas esta cobertura, te podemos dar cobertura en el extranjero. Servicios de asistencia en viajes, por ejemplo. También tenemos atención en el extranjero, ATEX, que digamos que esta cobertura te incluiría emergencias en el extranjero y atención, enfermedades cubiertas en el extranjero. Digamos que no es el complemento, sino es la cobertura total en el extranjero. ¿Ok? Otro adicional, complicaciones de gastos médicos no cubiertos, que igual ya lo conocen. Cliente distinguido, que aquí te da un ascenso a un cuarto suite en territorio nacional, sin costo adicional, obviamente. Te da un paquete de admisión, te da alimentos para el acompañante, te da cirugía por miopía y gastos de estacionamiento durante la hospitalización. Y por último, emergencias en el extranjero, que como comentábamos, vendría incluido al elegir ATEX, vendría tanto emergencias como enfermedades cubiertas en el extranjero. Las emergencias en el extranjero es una suma asegurada de $100,000 con un deducible de $100. Si consideran que sea necesario que nos adentremos bastante más a las coberturas, lo podemos hacer. Como les platicaba, aquí la intención es recapitularizar lo que ya tenemos, lo que ya conocemos del producto, sino simplemente hacer un poquito de énfasis en algunas de las dudas que me ha estado platicando el equipo de Onyx. Uno de los puntos que me pidieron bastante indagar es en la parte de penalización de coaseguro. Como saben, pues tenemos una gama hospitalaria y una zona de cobertura que podemos elegir al momento de contratar nuestro seguro. Principalmente en la gama hospitalaria, pues recordarán que tienen penalizaciones, como venía manejándose en una póliza plus, como se maneja en una póliza colectiva. Es decir, si tú te atiendes en un hospital de un nivel superior al contratado, vas a tener una penalización. Pero de igual manera, si tú te atiendes en un hospital de menor gama, también vas a tener una reducción en los puntos a pagar por coaseguro. Ejemplo, si tú contratas una gama hospitalaria diamante y te atiendes en diamante, pues pagas tu coaseguro contratado de la carátula de tu póliza. Sin embargo, si tú te vas a una gama de esmeralda, tú vas a pagar 5 puntos menos del coaseguro contratado. ¿Ok? Y de igual manera, si te vas a Zafiro, reduce 5 puntos porcentuales del coaseguro contratado. Es bien importante que no es 5 menos otros 5, sino en ambos casos te redujo 5 puntos porcentuales. ¿Ok? Por el contrario, si tú en la misma gama hospitalaria contratada diamante si tienes una gama de esmeralda y te vas a atender en una gama de diamante, pues te voy a aumentar 10 puntos, ¿ok? Es decir, si tú tienes un coaseguro contratado de 10%, vas a pagar 20%, ¿ok? Y al igual en Zafiro, si te vas a una gama de diamante, aquí te voy a aumentar 20 puntos sobre el coaseguro que tienes contratado, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me atiendo en una zona diferente a la que yo contraté? Yo lo que siempre les recomiendo que dentro de las coberturas complementarias, digamos que ya tengan
sus coberturas que por default se van a ofrecer al asegurado. Obviamente, pues el asegurado podrá o no aceptarlas, pero yo sugiero que esas de cajón se ofrezcan a cada uno de nuestros asegurados. Una de ellas es la cobertura nacional. Con eso eliminamos cualquier posible penalización por atendernos en una zona diferente a la que hemos contratado. En este caso, si tú eliges una zona de cobertura metropolitana, es decir, cobertura nacional, pues realmente tienes acceso a todos los hospitales y no vas a tener penalización. Sin embargo, si tú eligieras solamente una cobertura, digamos, en Monterrey, en Ciudad de México, te voy a penalizar con 10 puntos, ¿sí? Es bien importante tener eso en cuenta. Y sinceramente, el agregar cobertura nacional, el costo o la variación en prima es muy mínimo. No vale la pena ni siquiera eliminarla para ahorrarte un poco contra lo que te puede llegar a afectar si llegas a tener una penalización por atenderte en una zona hospitalaria diferente. ¿Ok? Hasta aquí en la parte de Flex Plus, ¿alguna duda? ¿Algo en lo que quieran que profundicemos un poco más? Oscar, buenos días. ¿Se puede hablar o es escrito? Sí, adelante, José Luis. Gracias. Oye, no, por ejemplo, en la persistencia declarada, se supone que cuando tú llenas la póliza y pones ahí una persistencia dices tú que a los 2 años se puede cubrir, o a qué persistencia te refieres, como dice, hay que leer las condiciones, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando tú declaras una preexistencia, cumplidos los 2 años de periodo de espera, obviamente sin que haya recibido tratamiento médico o generado algún gasto, ya, vaya, te lo cubrimos. En ese momento te lo cubrimos. Salvo que esa preexistencia se haya excluido expresamente con un endoso de exclusión. Ok, cuando hay el endoso, pues no. Exacto. Aquí las claves serían, obviamente, tú generas tu solicitud y declaras el padecimiento. Okay. Hay 3 temas. Uno, primero, obviamente, que selección de riesgos te diga, ok, te doy la preexistencia, te doy la cobertura de preexistencia, recordemos que pasa por selección de riesgos. Punto número 1, oye, ¿sabes qué? Sí, te doy preexistencia, me solicitas preexistencia, te la doy. Punto número 2, que a raíz de tu declaración de ese padecimiento preexistente, selección y emisión, obviamente, no te emitan expresamente un endoso de exclusión para ese padecimiento. Claro. Punto número 3 es que cubras un periodo de espera de 2 años y que en ese periodo de espera de 2 años no hayas generado ningún gasto ni se haya presentado. ¿Ok? ¿Sí quedó clara la duda? Ok. Sí. Okay. Una segunda pregunta. ¿El deducible cero por accidente hasta cuándo se puede contratar? O sea, ¿hasta qué edad? Vamos a decir, que alguien que no lo tenga y lo quiera contratar. No hay, es hasta los 64, vaya, como la edad de aceptación. Aquí más bien es en cuanto al deducible. Recuerda que a partir de elegir deducible de 55, ya no te deja elegir deducible cero por accidente. Claro. ¿Ok? Ok. Gracias. ¿Cómo funcionan los topes de coaseguro? El tope de coaseguro, tal cual, si tú tienes un tope de 30,000 pesos, por ejemplo, tú vas de cada gasto que vas generando, obviamente yo te cobro el deducible de la póliza, siempre que no incurras en alguna penalización. Tú vas a seguir pagando ese coaseguro hasta llegar al tope de 30,000. Al momento que tú llegas al tope de 30,000, ya no pagas coaseguro. Solo si llegases a incurrir en una penalización. Recordemos que las penalizaciones no se consideran para tope de coaseguro. Eso es bien importante. Es ahí donde está el punto más complicado, ¿verdad? Sí, exacto, porque obviamente de cara al asegurado, pues, oye, tú me dices, oye, pues vas a pagar de coaseguro tanto, ¿no? Y supongamos que incurrió en una penalización.
pues quizás él no puede saber a ciencia cierta, oye, cuánto fue de penalización y cuánto fue de gastos como tal. Sí, como tú bien mencionas, ahí puede llegar a ser la problemática, entre comillas, de, oye, pues sí, tú llevas pagados coaseguros, no sé, 20,000 pesos, pero 15,000 son de tus gastos normales y 5,000 pesos de alguna penalización que tuviste en el proceso. Pero sí es bien importante hacer esa aclaración. Toda penalización no se contempla para tope de coaseguro. Sí, yo creo que debería de aparecer esto hasta en la carátula de la póliza, porque crea problemas, sobre todo en eventos de tipo catastrófico, en que el asegurado se ha llevado a un hospital que esté fuera de su zona o que sea de otro nivel. Que el asegurado espera que llegue a su tope de coaseguro normal y de pronto al momento de salir, y sobre todo cuando puedan ser múltiples padecimientos, estamos hablando que le van a decir, no, tu tope de coaseguro son 50, 60, 70 mil pesos por cada enfermedad, pero aparte va libre un coaseguro, un castigo de coaseguro porque brincaste el nivel hospitalario. Yo creo que aquí debería de ser más claro, más transparente para el asegurado, o llamarle de otra manera, no aumento de coaseguro, sino penalización por cambio de coaseguro. Alguna cosa que lo hiciera verdaderamente diferente. Ok, gracias por la observación. Lo pasamos con el área de producto. Gracias. Oscar, una última pregunta hasta ahorita. En el tabulador médico de una vigencia a otra, si tú lo quieres subir, ¿hay selección médica? Sí, claro. Al final, recuerden, cualquier cambio que lleguen a solicitar, todo pasa por selección. Cambios de planes, cambios de deducible, cambios de tope de coaseguro, cambios de tabulador. Absolutamente cualquier cambio que necesiten va a pasar por selección. Es correcto. Okay. Tal vez. Gracias. Nada. Mitch, ¿algo más que gustes que platiquemos en lo que se relaciona a Flex Plus? Nuevamente, la intención de esto es dar un repaso de lo que ya conocen del producto o dar un poco más de detalle de las dudas que pueden llegar a tener el producto. Si ustedes me dicen ya no hay alguna duda o un tema que quieren que toque en particular, traigo otro producto del cual me gustaría platicarles, darles una entrada y hacerles una invitación a una próxima plática, pero, insisto, la finalidad es, si hay alguna duda que deseen que aclaremos, con toda confianza. Perdón, Horacio Pinales, ¿puedo hablar? Adelante. Me perdí por cuestiones de mi computadora. El tope de coaseguro cuando hay cambio de atiendes en un hospital de mayor categoría, ¿se conserva el mismo tope o hay una variación? Justo es lo que platicábamos. No, cuando te penalizo, ya sea por cambio de hospital, de gama hospitalaria o de zona de cobertura, toda penalización de coaseguro no se considera para tope. Como relacionado a tu pregunta, no cambia el tope, o sea, el tope sigue siendo el mismo. La diferencia es que lo que te estoy penalizando no lo voy a considerar para el tope. Ok. ¿Ok? Ok. Ok, pues si ya no hay más preguntas, perfecto. Oscar, si gustas continuar. Ok. Tengo otra duda. Adelante. Es con respecto al mismo coaseguro, perdón, y va en relación al, disculpa porque salgo un poquito del tema, pero es en los planes anteriores, los que no son los famosos plus de antes. No encuentro una restricción similar como los planes nuevos en el clausulado con respecto a la penalización. ¿Se manejan con política diferente los planes anteriores por la misma antigüedad y clausulado o existe también por ahí alguna restricción similar que se apoye, sobre todo el clausulado, que eso es la parte importante, ¿no? Sí, de hecho en los plus igual existe una penalización por cambio en un nivel hospitalario. Si gustas, te comparto exactamente, por correo les comparto para que se los hagas llegar, Mitch, la variación y los puntos que se penalizan según el hospital al que te atiendas y el nivel que tengas contratado. Sin problema se los comparto. Y muchas gracias. No, nada. Ok, para continuar,
Otro de los temas en que llega a haber un poquito de confusión es en conversión garantizada versus continuidad garantizada. Recordar que ambas opciones están disponibles para cotizar desde su portal, pero sí es bien importante hacer la diferencia cuando es conversión y cuando es continuidad. Primero vamos a hablar de conversión garantizada. La conversión garantizada básicamente es contratar una póliza de excesos. Céntrense más en esa parte, es tener una póliza de excesos, un respaldo, siempre que tengas una póliza colectiva, ya sea con nosotros o con cualquier otra compañía. Es decir, yo tengo mi póliza de empleado, trabajo pues, obviamente en AXA Seguros, tengo mi póliza de empleados y tengo una suma asegurada de $1,000,000. Como ustedes saben, pues $1,000,000 realmente suficiente hoy en día. Entonces, ¿qué hago? Yo contrato una póliza individual, Flex Plus, con conversión garantizada, con una suma asegurada de hasta $130 millones. Es decir, yo tengo una póliza de excesos individual. ¿Qué me facilita esto? Es, Dios no lo quiera, si por algún siniestro yo me termino mi suma asegurada de $1,000,000, en automático entra mi póliza individual conversión garantizada y me da una suma adicional de $130 millones. ¿Ok? Contrario a una póliza de continuidad garantizada, estas pólizas se contratan solo si tuviste una póliza de gastos médicos colectiva con nosotros, con AXA Seguros, y con una población mínima de 30 asegurados. Es decir, si tú estás en un colectivo de cualquier contratante y la póliza tiene el endoso de continuidad de cobertura, el cual otorgamos a partir de 30 asegurados, si tú en algún momento sales de ese colectivo, vas a poder utilizar ese endoso para contratar continuidad de cobertura o continuidad garantizada. Bien importante, ¿cuándo es necesario o recomendable contratar continuidad garantizada? Cuando sales del colectivo y tienes un siniestro que reclamaste en el colectivo. Si no traes un siniestro que te hayamos cubierto en el colectivo, no te sirve de nada contratar continuidad garantizada. Eso es bien importante. Primer pregunta es, ¿traes o no traes siniestros abiertos en la colectiva? No traes siniestros, contratas una póliza normalita, digamos, sin continuidad garantizada. ¿Qué pasa si traes un siniestro? Ahora sí, tú ofreces la cobertura de continuidad garantizada. ¿Para qué? Para que yo te siga pagando ese siniestro en una póliza individual. ¿Ok? Ahora, regresándome a conversión garantizada. Imagínense que ustedes entran a un colectivo y contratan, tienen una suma asegurada de $2,000,000 y contratan conversión garantizada. Nuevamente, ojalá que no, pero tienen un siniestro que se termina la suma asegurada de $2,000,000. Comienzan a afectar la póliza individual conversión garantizada. Eventualmente salen del colectivo. Dan de baja la cobertura de conversión garantizada de esa póliza individual para que quede como una póliza normal y yo te voy a seguir pagando ese siniestro que ya abriste. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? En conversión garantizada, mientras tú tengas contratada una póliza colectiva y una póliza conversión garantizada a la par y tengas un siniestro, yo te voy a seguir pagando en la individual cuando salgas del colectivo. A diferencia, en una póliza continuidad garantizada, obviamente no necesitas tener una póliza individual con esa cobertura y yo te voy a seguir pagando el siniestro que hayas abierto en la colectiva cuando salgas del colectivo y contrates continuidad garantizada. ¿Sí? ¿Sí queda claro? A ver, Oscar, quiero entender. Perdón.
No, adelante. Okay. No pasa nada. Aquí la intención es que quede claro. Me queda claro que la cobertura de acceso es una póliza individual que cuando te salgas del grupo, pues es la tuya, ¿verdad? Si se acaba la suma asegurada de tu grupo, pues usas la tuya, para eso es, ¿verdad? Ese es forever. Ojo, aquí clave. Déjame te interrumpo, perdóname. Ojo, no solo es cuando salgas del colectivo. La póliza conversión garantizada como excesos es a la par de tu póliza colectiva. Sí, está en stand-by mientras no te gastes la suma asegurada del grupo, ¿verdad? Y cuando se acabe, pues usas esta, y cuando te salgas, pues la conviertes a individual y ya, ¿verdad? Como si siempre hubieras estado asegurado, ¿verdad? Bueno, sigues asegurado. Y en la otra de continuidad, es una cobertura que contrata la empresa, que cuando tú salgas de la empresa, puedes comprar una individual y continúas pagándote lo que tengas de preexistencia, que haya sido durante la vigencia, ¿verdad? ¿Correcto? Es exactamente, más bien, más que preexistencia, es como un pago de complementos de alguna manera. No pues lo tiene ves un tope, necesariamente como una preexistencia, sino un pago de si pago de complementos. complementos es un tope, ¿no? Tiene un tope. Sí, por eso te digo, o sea, tampoco es necesariamente un pago de complementos, sino que no lo veas como una preexistencia, sino más bien una continuidad de cobertura, un pago de complementos en el que yo te voy a seguir pagando ese siniestro que ya abriste y te lo voy a seguir pagando por la suma asegurada de la póliza individual. Ok, o sea, entonces si una empresa tiene continuidad de cobertura garantizada, no tiene por qué comprar una cobertura de exceso, puesto que tiene esa cobertura y el día que se salga la puede comprar. Tener no tiene por qué comprarla, pero yo los invitaría a hacer ejercicios. ¿Cuánto te sale contratar conversión garantizada, una póliza conversión garantizada, y cuánto te saldría contratar continuidad garantizada? Es más caro contratar continuidad garantizada hasta que sales del colectivo y traes un siniestro que contratar ahorita una póliza de conversión garantizada. Esa es la recomendación que yo les haría. Obviamente, es más barato si cuando sales del colectivo, pues no contratas continuidad garantizada, pero pues al final del día no sabemos si en el camino nos vamos a topar con un siniestro durante el tiempo que estemos en la colectiva. Okay, es que yo entendería que la continuidad garantizada la compra no tú. O sea, entonces si la compras tú en el individuo. Sí, claro. O sea, es una cobertura que te voy a cobrar. Claro. O sea, la continuidad garantizada es una cobertura que tiene costo y que te aumenta alrededor de un 40, 50% más o menos la prima. Entonces, por eso insisto, yo los invito a que hagan ejercicios de conversión garantizada contra continuidad garantizada. En mi caso, caso personal, yo pago alrededor de 1,200 pesos al año por mi póliza de conversión garantizada. Es decir, yo tengo una suma básica en la colectiva de 1,000,000 de pesos, pero tengo adicionales 130 millones de pesos por 1,200 pesos al año. Ok. Sí. Mira, yo, por ejemplo, tengo un poquito más de experiencia con GNP y que es la conexión, que sería el equivalente, te cuesta más o menos como un 12% de la individual. Y aquí el precio que tú me das o el número que manejas, pues oye muy barato. Sí, vaya, insisto, yo lo que te invito es hacer los ejercicios para que tú puedas observar, palpar tal cuál es la diferencia en costo y qué te conviene más. Claro, me queda claro. Gracias. Okay. Oscar. Sí. Oscar, ¿puedo preguntarte algo? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando es una póliza colectiva que, por ejemplo, tiene 1,5 millones de suma asegurada, pero hay padecimientos que se topan, por ejemplo, prótesis a 300,000 pesos? ¿Ahí cómo utilizas una conversión garantizada? Ojo, es bien importante. Lo que esté topado por condiciones está topado. O sea, al final del día, la condición general te marca que la suma asegurada es el de la póliza o la suma asegurada es en base a la condición punto número tal. ¿Sí me explico? Sí, pero ahí, por ejemplo, ahí ¿cómo le harías para utilizar tu? Imagínate que ya se agotó los 300,000 pesos. Obvio, todavía tengo para el 1,5 millones, pero para esa prótesis ya me toparon a 300,000. ¿En qué momento? Es que ya...
Ahí ya está topada por condición general. Si la condición especificara la suma asegurada de la póliza, entonces sí, te acabas la suma de la póliza, entra la póliza conversión garantizada. Pero en Y este cuando caso, dices, cuando dices entra la póliza es, tengo que realizar el proceso de conversión a individual y pagar la diferencia para que ya pueda utilizar la póliza. ¿A eso te refieres? no, ojo. Para que yo te pueda cubrir un padecimiento en una póliza conversión garantizada, debes tener contratada esa cobertura antes de que ocurra el siniestro en la colectiva. ¿Sí? Supongamos, tú entras al colectivo en el 2018. Ajá. Tú contratas conversión garantizada en el mismo 2018, junto inmediatamente que entraste al colectivo. Ajá. Tú tienes un siniestro en 2019. Sí. Si en ese 2019, ese siniestro, te agotas la suma de la colectiva, en ese momento, individual con conversión garantizada, ok. Seguimos cubriendo, ahora afectando la póliza conversión garantizada. O sea, no tienes realmente que hacer nada diferente más que notificar que tienes una póliza conversión garantizada. Imaginemos, tú entras igual al colectivo en el 2018, pero tú no contratas conversión garantizada. Tú tienes un siniestro en el 2019. Después de ese siniestro, tú dices, voy a contratar mi póliza individual conversión garantizada para tener 130 millones de pesos adicionales porque ya se me va a acabar la suma del siniestro. No, yo no te voy Ahí a ya cubrir no. el siniestro Sí, en exacto. esta póliza Porque es individual conversión preexistente. garantizada. Porque es preexistente. Es correcto. Yo solo te Pero, cubriría los nuevos siniestros que salgan a partir de que contrataste conversión garantizada. ok, pero ahí al yo avisarte que ya se agotó la suma asegurada de prótesis de 300,000, pero mi conversión garantizada tiene un deducible de 1,000,000, pues, No, ¿cómo ojo, la suma asegurada de X cobertura que te indique las condiciones generales, que se agota hasta, que se cubre hasta X salarios o X suma asegurada, eso no entra para posterior afectar la suma de la póliza conversión garantizada. Ojo, es suma asegurada de la póliza, no de la cobertura. Ajá. En este caso, las condiciones te topan prótesis a 300,000 pesos, son 300,000 pesos. No te lo acabas y ahora te lo cubren la conversión garantizada, no. Lo que te voy a seguir cubriendo es si te agotas la suma asegurada de la póliza, no de X o Y cobertura. Ok. ¿Ok? Muy Te bien. puedo hacer una pregunta, Oscar. Claro, adelante. Oye, Oscar, cuando puede darse el caso que alguien que tenga su póliza colectiva con conversión, que la suma asegurada para un padecimiento se lo agote, obviamente se agotó la suma asegurada para ese padecimiento en específico, obviamente para ese padecimiento, pues ya la suma asegurada se agotó, va a entrar en funciones la conversión garantizada y que el asegurado siga asegurado en la colectiva para los otros padecimientos que no se han topado, que no se han agotado, y tener aparte la póliza conversión activa para reclamar esa enfermedad que ya se agotó la suma asegurada en la colectiva, que estén en funciones las dos pólizas. A ver si te entendí bien. En un Mira, escenario en el que tienes colectiva y conversión. El siniestro A, abre siniestro A en la colectiva, te agotas la suma y pasas a afectar la póliza individual conversión garantizada de ese mismo siniestro A. para ese padecimiento que se agotó, pero la suma asegurada con el cliente sigue activo en la empresa, sigue asegurado en la colectiva para los otros padecimientos, o sea, prácticamente estarían en funciones dos pólizas, la colectiva normal que le da la empresa como prestación y la conversión para el padecimiento para el padecimiento que ya se agotó, echar a andar la conversión, o es una o es la otra, o ambas. A ver, explica cómo está la cosa, cómo quedaría. No, a ver, aquí es bien importante. Obviamente, el siniestro A ya se agotó la suma de la básica, de la colectiva. Sí. Técnicamente, la respuesta a tu pregunta sería no, ya no están activas las dos porque ya te agotaste la básica. Técnicamente, ya solo va a funcionar tu póliza individual conversión garantizada. Y para el resto de padecimientos que aún no ocurren y que esperemos que no ocurran,
estaría primero la póliza básica, la colectiva. Para el siniestro A, respondiendo nuevamente a tu pregunta, técnicamente solo queda activa la póliza individual con versión garantizada. Para el posible siniestro B, C, D, etcétera, queda activa la póliza colectiva. Si para el siniestro B te acabas la suma asegurada de la póliza colectiva, queda ahora activa la suma asegurada de la conversión garantizada. ¿Me expliqué? Es correcto, pero entonces aquí va, como quien dice, o sea, para las enfermedades que posibles futuras, está funcionando la colectiva normal. Y para las enfermedades que ya se agotaron las sumas aseguradas por los padecimientos A o B, entra en funciones la conversión. Es correcto. Pero entonces, así es. Aquí en este caso, cuando es la conversión, cuando se se da cuenta que se separa de la colectiva porque ya entran funciones, habría dos costos. El costo que paga la empresa el costo que paga la empresa por la colectiva y el costo de la póliza de conversión que entra en funciones que está pagando el asegurado. Sí, es correcto, así es. Sí, vas a pagar dos primas porque al final del día tienes dos pólizas. Es correcto. Ok, gracias. Sí. Pero sería, perdón, pero sería más dinero porque tienes que convertir esa póliza de conversión garantizada a una póliza individual normal para que te sigan pagando el siniestro A, ¿no? Sí, pero no tienes opción, es lo único que queda. Pero, o sea, la vas a convertir una vez que salgas del colectivo. Mientras no salgas del colectivo, no necesitas convertir. Y me la siguen pagando. Y me siguen pagando ese siniestro A en conversión garantizada, aunque no la convierta individual. Mientras no salgas del colectivo, sí. Cuando salgas del colectivo es cuando vas a dar de baja la cobertura con versión garantizada. Se queda tu póliza como una póliza normal. Y es ahí donde ya empiezas a pagar una prima normalita y te sigo pagando ese siniestro que hayas abierto. Ok. La cobertura continuidad garantizada, ¿no, verdad? No, es correcto. Ya no. A ver, Oscar, ahí ya me hice bolas yo, porque tú dijiste ahorita que iba a pagar dos pólizas y que van a estar en función dos pólizas porque para el padecimiento que ya se agotó, se va a pagar con la conversión. Y para los padecimientos A, B, C, todos los demás, va a entrar, sigue vigente, el señor sigue trabajando en su empresa, está asegurado en la colectiva y la empresa está pagando su prima, ¿verdad? Y estamos hablando que están activas dos pólizas, porque yo entiendo, el de la empresa para las enfermedades que no se han agotado, pues se siguen pagando con la colectiva que está pagando la empresa. Y la conversión para pagar las enfermedades que ya se agotaron, que ya se agotó la suma asegurada, pues la va a estar pagando alguien, será el asegurado. ¿Es correcto? Sí, exacto. Digo, lo puede pagar el asegurado o si acaso se lo paga también la empresa. Digo, realmente ahí no tenemos inconveniente con quién pague. Pero de que se van a pagar dos pólizas, se pagan dos pólizas. Exacto, porque pues el asegurado sigue activo en la empresa, no lo han dado de baja, ¿verdad? Claro, si lo dan de baja, pues él tiene el derecho a ¿cómo se llama? Si lo dan de bien enfermo, etcétera, pues ahí y no se ha agotado la suma asegurada, etcétera, pues él tiene la opción de seguir asegurado en la conversión. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Lo único que tienes que hacer es dar de baja la conversión para que quede una póliza normal. Que se convierta en individual. En individual. Sí, exacto. En individual normal, llamémosle normal, sin cobertura de conversión ni continuidad. O sea, entonces no necesariamente, aquí el aprendizaje para mí es que puede en un momento determinado coexistir la colectiva y la conversión, o sea, no son excluyentes que digas, tú sabes que tienes que, o tienes una o tienes la otra, no, o sea, si ya se agotó ese problema de corazón, pues nada más te vas a salir del grupo, ya no puedes estar en la colectiva, nada más vas a tener la conversión, es la única que puedes tener porque ahí te van a pagar ya sobre 130 millones y sigues pagando y ya te van a seguir pagando sobre esa enfermedad que ya está que viene del colectivo y por lo tanto vas a nada más usar esa conexión nada más. Horacio, normal. Perdón, Horacio, es que esa póliza de conversión es tu póliza, o sea, eso es lo que hay que entender, es tu póliza, que la activas o la desactivas dependiendo del grupo, pues es que es lo mismo. Deja que hable Oscar. Vaya, respondiendo a tu observación,
Si tú quieres contratar una conversión garantizada, sí, el deber ser es que coexista tu póliza colectiva y tu póliza conversión garantizada, ambas. Es bien importante, nuevamente, si el asegurado desea tener una conversión garantizada, es bien importante que tengas a la par una póliza colectiva básica y una póliza individual conversión garantizada. Gracias, Oscar. Si gustas, vamos a continuar. Si quedó alguna duda, Horacio, al final, si tiene oportunidad, Oscar, para poder seguir Michelle, avanzando. Gracias. Michelle, quisiera hacer una pregunta. Adelante. Oscar, cuando perteneces a un colectivo y tienes contratado la convención garantizada, al cambiar de colectivo, ¿cuánto tiempo tengo para avisarle a la compañía que cambié de colectivo? Tienes 30 días para avisarnos. Ok, pero no importa la fecha de inicio de vigencia de la póliza. Pues mientras tú no pierdas continuidad, digo, obviamente son 30 días a partir de que es cambio. Digo, obviamente la fecha alta, al final pues te van a reconocer tu antigüedad, pero la fecha base es la fecha de alta. Aquí, como en la mayoría de los casos, mientras no pierdas tu continuidad, que son tus 30 días, no hay inconveniente. Por eso se marca 30 días para que tú puedas notificarnos. Sí, no. Yo me refiero a que cambió dentro de los 30 días, cambió de un colectivo a otro. Vamos a llamarle el colectivo B, yo te lo tengo que avisar 30 días me das para avisártelo. Si no, ¿qué es lo que sucede? Te debo esa respuesta. Sinceramente, no traigo exactamente qué es lo que sucede, pero te averiguo y te paso el comentario con Mitch. Ok, gracias. ¿Va? Nada. Pues bueno, para continuar, me imagino que ya todos han escuchado hablar de nuestra aplicación Mayaxa, y realmente la aplicación no es únicamente exclusiva para Flex Plus ni para gastos médicos. La aplicación es para nuestros 4 ramos. No me dejarán mentir que es una aplicación bastante versátil. Tiene algunos servicios disponibles que la verdad es que en lo particular opino que nos facilitan bastante las cosas, desde ingresar un folio de reembolso, de programación, desde marcar directamente a tu médico 24 horas, desde reportar un siniestro. En el caso de autos, pues dar seguimiento, dónde viene tu ajustador, consultar la red de prestadores, tanto talleres como hospitales, médicos. Lo que yo les invitaría, si es que aún no lo conocen, es que la descarguen, que naveguen en ella y pues obviamente que nos ayuden a difundirla con nuestros asegurados. Insisto que la tendencia es que todo se vuelva todavía más digital. Prueba de ello es esta sesión que estamos teniendo. Y seguramente la tendencia va a ir en aumento. Entonces, sí entiendo que a estas alturas aún hay asegurados que por el motivo que ustedes quieran pueden seguir como rehusarse a pasarse 100% a lo digital. Muchos quieren seguir teniendo su póliza física y demás, lo cual es completamente entendible. Lo que yo les pediría es su apoyo para pues tratar de pasar a la mayor parte de nuestros asegurados la medida que sea posible al mundo digital, llamémoslo de esa manera. En la aplicación pueden tener su póliza digital, pueden tener su tarjeta digital, que es completamente válida cuando lleguen a un hospital para atenderse, pueden pagar su póliza, pueden descargar su complemento de pago. Realmente tiene muchas facilidades. Insisto, si no las conocen, les invito a leer la infografía sobre la aplicación, a usar la aplicación y obviamente a recomendar nuestra aplicación. Como bien saben, hoy en día el tema de cuidar el medio ambiente, pues también es un tema de hoy. O sea, por todos lados hablamos de esto y pues obviamente nuestra compañía no es la excepción. Lo que buscamos es pues reducir el uso de papel.
minimizar los tiempos en que te entrego ese papel y pues para ello es que surgió esta aplicación. Si no me equivoco, muchos de ustedes ya la usan, algunos de ustedes me han comentado que la usan, que está muy bien, entonces solo les invito a que sigan utilizando la aplicación y la difundan con sus asegurados. Ya para terminar, en los últimos 5 minutos que nos quedan, quiero hacerles una atenta invitación a nuestra sesión que vamos a tener la siguiente semana, el día lunes, para conocer nuestro producto de Plan Med. La invitación ya la envié con el despacho. Por favor, Mitch, Ernesto, si me ayudan posterior a quien esté interesado en conocer más de este producto, a que le hagan llegar la invitación. Básicamente es un producto de primera atención. Este producto es una sinergia que realizó entre Keralty y AXA. AXA, pues obviamente como empresa aseguradora, y Keralty, pues una experta en la prestación de servicios de salud. ¿Qué es esto? Básicamente es una póliza de primera atención. En su mayoría son consultas, son estudios de laboratorio, rehabilitación, y se manejan 3 planes. Hay 2 planes, digamos, presenciales y un plan que es 100% virtual. Entonces, está muy padre el producto. En la Ciudad de México ya hay 5 centros, 5 clínicas. En Monterrey se tenía programada la apertura de la clínica para el pasado julio, pero pues a raíz de esta situación se pospuso. Próximamente les vamos a confirmar la fecha de apertura, que sí va a ser este año. Solo próximamente les confirmamos la fecha. La verdad está muy padre. Es un costo bastante accesible. Hay paquetes en el que te dan consultas ilimitadas con especialistas u otros que te dan consultas ilimitadas con médico general y con precios preferenciales con especialistas. Entonces, los invito. La primera sesión es el día 21 de septiembre, el lunes de la siguiente semana, 4 de la tarde. Y la siguiente es el día 2 de octubre, igual a las 4 de la tarde. Nuevamente, Mitch, Ernesto, si me pueden ayudar, por favor, a compartir la invitación para el que guste acudir. La verdad, yo creo que les va a gustar bastante el producto. Está muy padre. Les doy por lo pronto un adelanto de los planes. Estos son los planes, si más o menos distinguen. Está muy padre. Nuevamente, varía las coberturas de una a otra por muy poco. En uno te incluyo todo, en el otro te lo incluyo con precio preferencial. Está bastante padre. Ojalá que nos puedan acompañar. Es tanto individual como colectivo. Y obviamente en colectivo pues tenemos descuento por volumen.